Muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos al conversatorio El papel de la ciencia en la pandemia y la agenda prospectiva para fortalecer el Sistema Nacional de Investigación Científica, que se realiza en el marco del Encuentro Nacional de Desarrollo Sostenible ENADES, espacio de diálogo para la implementación de la Agenda 2030 en Panamá desde una visión estratégica aplicada a las necesidades del país. Este conversatorio será grabado y colgado en el canal de YouTube de la CENACID llamado Imagina TV. Para iniciar el evento, me es grato presentar brevemente a los panelistas que nos acompañan en esta mesa técnica. Doy la bienvenida a la doctora Marcela Paredes de Vázquez, quien ha fungido como embajadora de la República de Panamá ante Chile, ocupó el cargo de ministra de Educación, ha sido secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, fungió como rectora y vicerrectora académica de la Universidad Tecnológica de Panamá y actualmente se desempeña como profesora titular en la Cátedra de Sistemas de Potencia de la Universidad Tecnológica de Panamá. Bienvenida. Gracias. Saludamos también a la doctora Ori Sangur, que en las últimas 3 décadas ha ocupado múltiples cargos en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Inició como asistente de investigación al arrancar su carrera científica. Posteriormente, administradora e investigadora del Laboratorio de Evolución Molecular. Más recientemente, directora asociada para Administración Científica y actualmente se desempeña como directora interina del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Bienvenida, doctora. Muchísimas También gracias. saludamos al doctor Julio Escobar, presidente ejecutivo principal de Centauri Technologies Corporation y de Silerian Corporation. Ha ocupado el cargo de secretario nacional de la CENACID. Es miembro de la Junta de Síndicos de la Ciudad del Saber, de la Fundación Amador, de la Junta Directiva de la Fundación Biblioteca Nacional. Es presidente de la Fundación para la Promoción de la Excelencia Educativa, entre otros. Actualmente funge como asesor presidencial ad honorem en materia de educación, ciencia, tecnología e innovación. Bienvenido, doctor. Además, saludamos al doctor Víctor Sánchez Urrutia, quien ha ocupado varios puestos directivos en la Universidad Tecnológica de Panamá, entre ellos decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, director de Relaciones Internacionales. También se ha desempeñado como profesor titular de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UTP. Fue fundador y director de la Escuela de Aviación y Logística de la UTP, fundador y líder del Laboratorio de Análisis, Diseño y Simulación de la UTP y del Grupo de Investigación de Automatización y Robótica de esta universidad. Ha sido consultor tecnológico de diversas empresas y recientemente fungió como director de innovación empresarial de la CENACID. Actualmente ocupa el cargo de secretario nacional encargado de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bienvenido. El relator de este conversatorio es el doctor Carlos Aguirre, que en los últimos 10 años ha actuado como asesor senior de Ciencia, Tecnología e Innovación en Panamá en temas relacionados con estudios de políticas, indicadores de ciencia, tecnología e innovación y estudios prospectivos. Gracias, doctor Carlos Aguirre, también. El doctor Víctor Sánchez Urrutia actuará como moderador de este conversatorio, por lo que le cedo la palabra al doctor Víctor Sánchez. Muchas gracias, María Gabriela. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Muchas gracias a los participantes de esta tertulia o de este conversatorio. Como ven, el formato es un poco diferente a los paneles. Vamos a simplemente, voy a empezar con una pequeña presentación muy básica, un poco viendo muy grandes rasgos, un poco cómo ha crecido, cómo se ha transformado el sistema de ciencia en Panamá, y esto lo voy a hacer muy brevemente, y luego queríamos empezar con una serie de discusiones o de intercambios sobre los temas que nos traen aquí. Uno, la ciencia entre la pandemia. Dos, la institucionalidad, qué tenemos que hacer en el futuro para seguir creciendo el sistema. El recurso humano, que es básico, es la capacidad humana, es importante en ciencia, es la base de la ciencia. Y tercero, el tema de financiamiento. Entonces yo voy a empezar con una presentación muy breve, no es exhaustiva ni nada, sino solamente como para que veamos que hay cosas de que sentirnos orgullosos de lo que se ha hecho, pero hay mucho trabajo todavía por hacer. Ok,
Panamá, desde la creación de Senacit, y ese podría ser el parteagua, no es la única, el granito que ha ocurrido, pero ahí claramente ha habido una transformación del sistema científico en Panamá, y esa transformación claramente se puede se puede ver desde la creación, aproximadamente de la creación de Senacit. No fue... Y sabemos que no solo ha crecido la cantidad de publicaciones de forma importante, sino también el impacto de la misma, ¿no? O sea, que tenemos una ciencia que genera resultados, por al menos publicaciones, y tiene esas publicaciones cada vez han mejorado su impacto. ¿Cómo se ha hecho eso? Bueno, en gran parte el negocio de la ciencia es un negocio de seres humanos, y hay un programa de becas que empezó en el 97, y que ha sido continuado con sus altas y sus bajas, sus caídas, como todo programa, como toda política pública, desgraciadamente. Pero nosotros podemos decir que hemos invertido como país, y teniendo en cuenta la población del país, en un programa bastante ambicioso de becas. Y esas becas originalmente estaban dirigidas específicamente a formar científicos, maestrías y doctorados en áreas de ciencias, pero hoy ha habido cambios y ha habido ajustes al programa de becas, pero este programa continúa y creo yo que tiene buena salud, pero la pregunta es si es suficiente. También hemos empezado a apoyar desde programas locales, porque también tenemos que empezar a reforzar los programas locales. De eso se ha empezado a trabajar también desde los principios de este siglo. Y también hemos ido creando estructuras y leyes de incentivos que tratan de apoyar o fortalecer o premiar la labor de investigación. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigación, que ha demostrado que premia o apoya la excelencia en la investigación. Hemos visto cómo ha ido creciendo de forma importante a medida que van regresando nuevos becarios, a nuevos científicos. Vemos cómo aumentan las publicaciones, porque las publicaciones son casi una relación lineal con la cantidad de investigadores que uno tiene activos, y cómo también ha ido aumentando la pertenencia a este sistema de calidad. Pero la parte financiera es la que siempre preocupa un poco, porque tenemos mucha incertidumbre en la financiación. Tenemos todavía una financiación que no es acorde a la riqueza del país, primero, y además es una financiación con la que no siempre se puede contar. Y bueno, creo que vamos a vivir situaciones similares estos años que vienen por consecuencia de la pandemia. Senacit, por ejemplo, es importante que entendamos que la financiación de Senacit no es la financiación del sistema entero, pero es un indicador de por dónde van las cosas, porque Senacit todavía, y vemos como, por ejemplo, en casos extremos, en el 14 y en el 13, simplemente no se financiaron proyectos de investigación, lo cual es realmente importantísimo. Un sistema no puede estar sujeto a este tipo de vaivenes. Y otra cosa preocupante, aunque yo digo que la investigación, la financiación de Senacit no es igual a la financiación del sistema de I+D, sí sabemos que el dinero de investigación todavía predominantemente viene de Senacit. El dinero en convocatorias públicas, el dinero de proyectos de investigación definidos como tal. No necesariamente la financiamiento de investigación incluye el salario de investigadores, por ejemplo, y en eso todas las instituciones que tienen investigación cooperan, pero todavía preocupa este tema de que Senacit es la única que está dando dinero. Y yo creo que eso es un tema estructural que hemos estado tratando de resolver, y ya sabemos, por ejemplo, que el Ministerio de Cultura va a crear un centro de investigación. Esperamos que otros entes empiecen a crear sus centros y eso vaya a ir reduciendo esta dependencia sobre Senacit. Lo que es importante es que sigue siendo una inversión en ciencia menor de lo que uno esperaría. O sea, la inversión ha crecido, y si ustedes lo ven nada más en la cantidad de proyectos que se financian, en los presupuestos de Senacit.
pero no ha crecido a la velocidad que ha crecido el país. Este es un país que duplicó su PIB en los últimos 15 años, pero no duplicó su inversión en ciencia. Entonces, el porcentaje de inversión de ciencia con respecto al PIB ha ido, de hecho, cayendo. Y eso es preocupante porque Panamá es un país que está en un momento en que la inversión en investigación es sumamente, no solo sumamente necesaria, porque está en un proceso de transformación económica, sino que además es la única forma de seguir el crecimiento. Y esto a veces es difícil de entender, pero hay muy buena investigación y muy buen conocimiento al respecto de eso. Entonces, yo solo quería darles una visión o sea, yo creo que hay muchas cosas, y no hemos hablado de la institucionalidad en general, pero hemos creado varios centros de investigación importantes. Los que ya existían se han ido renovando. El Núcleo Conmemorativo Gorgas, por ejemplo, tuvo una ley nueva también a principios en el 2005, 2006 creo, que la reestructuró al Gorgas y lo hizo mucho más funcional. Pero todavía y hemos ido creando varios AIPs nuevas, varios centros de investigación. Un problema institucional es que hay varios centros, las mismas universidades están creando grupos de investigación, pero no están claros que lo son, no están reflejados en su organigrama, no están claros que existen, pero sí existen. Entonces, un poquito, sí se nota que ha habido una creación de centros importantes, pero todavía no me queda claro que sabemos muy bien dónde están y quiénes son. Muy bien. Entonces, tenemos muchas cosas que sentimos orgullosos como país. Sobre todo, si lo comparamos con los países de la región, todavía estamos atrás de muchos, pero la diferencia, se ve como Panamá hay un antes y un después, producto de una política pública bastante continuada, con una visión estratégica que creo que se ha mantenido. El concepto de cómo, como siempre, unos cuantos baches por ahí, pero una visión estratégica de qué se necesita: gente, institución y financiamiento. Pero a veces estos modelos se agotan y hay que ver si hay que seguir haciendo lo mismo, si hay que empezar a meterle un poco de ingeniería a eso. Los 4 que estamos aquí, de alguna manera hemos participado entre más o menos en ese proceso. Todos tenemos, de alguna manera, somos suficientemente viejos para haber estado en todo el proceso. Hemos vivido en carne propia, hemos aportado bien o mal en este crecimiento. Así que un poco lo que queríamos era conversar. Le comentaba a los compañeros, porque somos todos amigos además, que tal vez como ya no podemos ir a un café a conversar, tal vez esta era la forma de hacerlo. Y entonces yo lo que voy a hacer es una serie de preguntas. Al final hay una relatoría que va a hacer el doctor Aguirre, porque los organizadores del Congreso nos piden una especie de brief de lo que se habló, así que para no sentirnos que tenemos que crear ya previamente ese brief, lo va a hacer Carlos, al cual le agradezco mucho la participación. Bueno, para empezar, las 4 temas que quiero hablar. Pandemia. La pandemia también puede ser una gran oportunidad para los temas de ciencia. Yo quería, Boris, que nos comentaras cómo tú ves la respuesta del sistema de ciencia panameño al gran reto que la pandemia está creando. ¿Cuál es tu impresión de qué hicimos bien, qué nos faltó? Y un poco que nos hables de tu visión. Y les comento al público que la idea es que esto es un conversatorio, así que cualquiera de los panelistas puede levantar la mano y si quiere añadir o refutar alguna cosa, está bienvenido a hacerlo. Adelante, Boris. Gracias. Buenos días a todos y a todas los que nos están acompañando virtualmente. Víctor, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir entre amigos algunas ideas y reflexiones sobre lo que es el tema de ciencia y lo que estamos haciendo en Panamá y dónde vamos. De alguna manera presentar la visión. Mira, con el tema de la pandemia yo creo que es muy evidente. Esta crisis mundial dejó en evidencia el papel y el valor de la ciencia. Pero como toda crisis que tiene sus retos, también vienen sus oportunidades, pero brinda esa oportunidad de revisitar dónde estamos y qué hicimos. A nivel mundial, es claro que ha habido muchos conflictos y sobre todo en el tema de salud, sobre qué funciona, qué no funciona, grupos de investigación, como siempre, trabajando, a veces en colaboración mundial, y eso ha sido muy valioso, el poder participar a nivel
de países, en diferentes países en colaboraciones. En Panamá, te puedo comentar que mi impresión es que creo que la reacción del grupo de ciencias, los científicos que estaban y que estábamos en este momento, y más bien los científicos en el área de salud, fue excelente, realmente con los recursos. ¿Qué funcionó? Funcionó la agilidad, la capacidad de adaptación rápida, el utilizar los recursos que se tenían en el momento para brindar una respuesta rápida, efectiva y eficiente a una crisis de salud mundial. Funcionó que el recurso humano que se ha estado formando precisamente en las gráficas que mencionaba a través de estos años, esa inversión que hizo Panamá, en este momento de crisis se vio la importancia y el valor de esa formación de recursos humanos. Yo creo que eso es algo que debemos recalcar y de lo cual debemos estar orgullosos, de la respuesta que dio la comunidad científica. Y algo que me hizo sentir a mí muy orgullosa y muy tranquila es saber la calidad de los científicos que tenemos en Panamá dando respuesta, brindando asesoría al gobierno en su momento y además de eso brindando soluciones. Eso funcionó. ¿Qué quedó en evidencia? La necesidad de un fortalecimiento de infraestructura. Y a pesar de que sí es cierto que tenemos recursos humanos, el recurso humano que teníamos en un tema de pandemia y de crisis no era suficiente. Hablando con los investigadores y muchos de los que estaban al frente del campo de batalla, decían, estamos cansados, no es suficiente. O sea, no tenemos suficiente personal capacitado para hacerle frente a una crisis de esta magnitud. Así que, y el tema de financiamiento, el otro tema que quedó en evidencia, mencionaste el tema de financiamiento, yo diría que infraestructura y financiamiento y el tema de agilidad de procesos para responder a emergencias fue claro. El hecho de que las instituciones de ciencia asociadas al gobierno o aún las que necesitaban traer reactivos, equipos necesarios para dar respuesta rápida, para hacer las pruebas, quedó en evidencia que no somos ágiles, que los procesos de gobierno asociados a facilitar, a apoyar este tipo de iniciativas y además de emergencias no son ágiles. Así que me parece a mí que hay lecciones aprendidas, hay definitivamente muchas cosas que celebrar, felicitar definitivamente a nuestros investigadores que pusieron su alma, corazón y vida por Panamá para llevar soluciones prácticas, reales y eficientes en un momento de crisis, pero reconocer que esto nos da una oportunidad para innovar y crecer. Así que, pues, esas son mis reflexiones iniciales. Yo quería añadir que una de las cosas interesantes y una gran oportunidad de la crisis fue que el valor de la ciencia se le hizo evidente a los ciudadanos. Claro. Por ejemplo, CIEPS, el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, que es una IP creada con el apoyo del CENACYT, hizo 2 sondeos, uno en marzo y otro en junio, si no me equivoco, en donde preguntó a los ciudadanos en qué creen que debe irse la inversión del Estado, o sea, dónde debe poner plata el Estado. Y primero, salud, no debemos sorprendernos en plena cuarentena. Segundo, educación. La gente sigue muy preocupada por el tema de educación. Y tercero, inédito, en ambas, investigación científica. O sea, la idea de que todo el mundo está claro aquí, nos guste o no, o sea, está claro de que la ciencia es la salida de la crisis. Y el descubrimiento que la ciencia tiene que ser local hasta cierto punto, o sea, que nadie va a venir a darte, uno trabaja obviamente porque la ciencia es internacional. Así que yo creo que eso es un resultado interesantísimo y una gran oportunidad, pero además, que antes estaba de octavo. O sea, Marcela, ¿tú querías decir algo? Añadir algo. Sí, mira, yo sí siento como valores positivos el tema de la capacidad de respuesta, por ejemplo, de CENACYT, la convocatoria rápida para poner propuestas de investigación, voy allá. La respuesta que hubo de la comunidad académica, que hubo más de 290 proyectos, algunos de ellos se han ejecutado con éxito, no solo desde las ciencias de la salud, me refiero al área que yo manejo, que son desde la tecnología y la ingeniería. Vemos al equipo que ya está trabajando, finalizando los respiradores, que ganó una convocatoria de CENACYT. Eso funcionó en principio con bastante dinámica. Sin embargo,
Lamentablemente, todavía los fondos para esa convocatoria no han llegado a los investigadores. Entonces, ahí tenemos un problema, como lo planteó muy bien ahorita, de capacidad de respuesta en el tiempo ante una emergencia. Pero sabes que a pesar de eso, yo saco una lectura positiva. La sociedad civil apoyó a los investigadores, les brindó recursos, la empresa privada financió la compra de lo que hacía falta y hay avance en esas investigaciones. Se demostró confianza y la proyección hacia la sociedad de la importancia de la ciencia y de la tecnología aplicada y de que tenemos capacidad fue amplia, se cubrió por todos los medios. Tú sabes que eso manda un mensaje positivo, porque lo primero que tenemos que hacer para poder hacer ciencia es creernos nosotros mismos capaces, y sí tenemos el talento. Cuando se dan las condiciones, podemos hacerlo. Lo segundo que yo diría es que de aquí se puede sacar muchas lecciones. Primero, cómo se convocó al conocimiento para que apoyara por una crisis. ¿Por qué no hacerlo ante otras emergencias o no tan emergencias que puede vivir el país? ¿Por qué no tener think tanks o tanques de pensamiento para nuestros problemas de medio ambiente, de pobreza, de manejo de los desechos sólidos, educación? Eso refleja que cuando queremos y tenemos una situación de crisis, podemos apoyarnos en la capacidad, en el recurso humano. ¿Que nos falta más? Sí. Más adelante voy a referir a eso. Pero apoyarnos en lo que tenemos y tener éxito. Yo creo que esas son enseñanzas que podemos sacar de esta experiencia. Julio. Yo quería comentar porque ya se ha dicho casi todo, pero otro aspecto que está implícito en lo que han mencionado, lo que mencionó Oris, lo que mencionó Marcela y tú mismo, es que, recuerdan, todos venimos conversando en la necesidad de basar políticas públicas en evidencia. Claro. Y eso es exactamente lo que vivimos en este momento. Como dijiste, Marcela, en parte por la crisis, pero el Ministerio de Salud desde antes de que entrara, o desde antes que se detectara el virus en Panamá, empezó un proceso de consulta permanente, casi diaria, con científicos sobre cuál es la evidencia disponible alrededor del mundo y qué implicaciones tiene Panamá. Y uno de los grandes aciertos en esta crisis ha sido basar las medidas que se toman en evidencia científica que son recogidas y transmitidas por científicos de nuestro país. Así es, y yo sí quería, nada más para retomar un poco el tema de la agilidad del Estado, sí fue también evidente, y no solamente la que todos sabemos, ¿no?, que es la gestión misma del Estado muy intensiva en papel. En el momento que tú necesitas mover cosas físicamente, cuando tienes una cuarentena absoluta, se complica muchísimo, ¿no? Entonces, de hecho, cuando trabajamos por primera vez la idea de un expediente electrónico, un poquito que necesita mucho trabajo, pero ya es un tema que por suerte la crisis nos va a dejar claro de que nosotros no podemos sobrevivir 40 días o 30 días encerrados si no tenemos forma de movernos electrónicamente y en el siglo XXI está. También nos dimos cuenta de problemas regulatorios, ¿no? Somos un país que no está acostumbrado a fabricar, y como no está acostumbrado a fabricar, los entes que tienen que aprobar dispositivos y implementos no tienen la estructura para lidiar con eso. Entonces, usualmente lidiamos con productos importados y toda la reglamentación, todas las leyes asumen que los productos vienen de afuera y que han sido revisados por otros entes afuera. Entonces son cosas como esas que hemos ido aprendiendo, que no es que no lo sabíamos, pero la crisis hace que el foco esté directamente ahí. Bueno, así que creo que en general es muy positivo. Es positivo para la ciencia. La pandemia no es la única crisis que tenemos. El cambio climático es una crisis igual o más grande, pero es una crisis única, una crisis que uno se puede olvidar de ella. La pandemia era una crisis que no te podías escapar, y eso hace que las mentalidades se afinen de una forma muy importante. Por otro lado, el tema de las instituciones es una de las cosas que a mí más me preocupa y más me parece importante. Y aquí estoy usando el término de instituciones como lo usa una corriente económica que se llama la teoría de las instituciones, que no es solo la institución formal,
las leyes, los laboratorios, sino las mismas creencias de la sociedad. No se ha usado para conocimientos, no, y los que lo desarrollaron lo hicieron más para el tema de economía y de política, las creencias políticas y económicas, pero a mí cada vez me parece que debemos usar el mismo tipo de análisis para el tema de conocimiento. Entonces, Panamá ha ido creando esas instituciones, y las instituciones son creencias de la población, por eso que Senacid invierte mucho en divulgación científica, en hacer paneles como estos. Yo no me salto ningún panel que me invitan, por ejemplo, y eso a veces es cansón, porque es importante que nosotros mantengamos a la sociedad informada y interesada en lo que se hace en ciencia, entender que la ciencia es importante para el país. Yo creo que en ese sentido la pandemia va a ser muy interesante porque vamos a tener ejemplos concretos, ¿no? Pero también está el marco legal. Se ha trabajado una ley de Senacid, estamos viendo, o sea, la ley que crea Senacid, que de alguna manera también habla sobre todo el sistema. Estamos trabajando en una nueva ley. Está la ley del SNI, que fue una ley importante también, que empieza a crear estructuras de apoyo a la ciencia, pero todavía nos falta mucha institucional. Otro gran logro fue la ley de las AIPs, porque eso genera una figura jurídica que es excelente para la creación de laboratorios científicos, pero todavía nos falta más, y creo que Julio, que ha sido arquitecto de muchas de esos cambios, no sé si quieres hablar de qué tú crees que falta. Yo, por supuesto, y tal vez no me deja mentir, creo que la estructuración del sistema universitario es importante. Sabemos que eso es problemático y complicado, y no nos hacemos ninguna idea de que esto va a ser sencillo, pero no sé, Julio, si tú quieres hablarnos del nivel institucional. ¿Cómo tú ves la construcción institucional de Panamá? ¿Qué nos falta? ¿Qué no hemos hecho bien? ¿Qué tenemos que revisar para futuro? Con gusto, Víctor, por supuesto. Quizás vale la pena hacer un poquito de historia para entender lo que está pasando y lo que falta por suceder. Y esto es una perspectiva personal, pero que la comparto con varios de ustedes en la comunidad científica. La política fundamental de Senacid, en mi opinión, se planteó en el periodo de Seferino Sánchez. Necesitamos masa crítica, y esa masa crítica fundamentalmente se trata de recursos humanos. De allí salió la idea de las becas. Y creo que todo el mundo en Panamá nota que gobiernos adversos, uno con otros, todos han seguido básicamente el programa de becas. Así que, con pocas excepciones, gobiernos de distintas inclinaciones políticas, todos han apoyado la continuidad del programa de becas, y eso va subiendo el grupo de investigadores, porque no podemos ser un país de ciencia sin investigación. Alrededor de ellos se construyeron una serie de instrumentos, y noten que el Sistema Nacional de Investigación se basa en investigadores individuales. No es por hacer un sistema individualista, sino porque los miembros del sistema tienen que demostrar que son científicos productivos reconocidos internacionalmente. Básicamente esa es la aspiración. Con el Sistema Nacional de Investigación como medida de calidad, como mensaje claro de la aspiración del país, nosotros tenemos alrededor una serie de instituciones muy bien enmarcadas con la teoría de instituciones, como lo mencionaste, Víctor, que intentan facilitarle la vida a esos investigadores. Eso incluye la Ley de Asociaciones de Interés Público, que les permite un grado de libertad y un grado de apoyo público notable contra una rendición de cuentas y transparencia muy fuerte. Además, en las universidades, las becas, y Marcela es en parte constructora del sistema de ciencia por respaldar la conversión de la Universidad Tecnológica con base en becarios financiados por el programa Faro Senacid. En las universidades empezamos a elevar el nivel académico y científico de los profesores universitarios. Así que ahora miremos un poco hacia adelante. Hay mucho más que se podía hablar, incluyendo la autonomía de Senacid, que da parte de esa agilidad. A mí me sorprendió muy gratamente, impresionantemente. Víctor, felicitaciones. Ustedes pusieron
esa convocatoria para innovación en pandemia casi en una semana y Correcto, máximo. correcto. Y esa es muestra de institucionalidad, de capacidad de acción. Nosotros como país, tú lo mostraste también en las cifras de inversión o gasto en investigación y desarrollo, no invertimos después en la plataforma productiva para esos mismos investigadores que hemos estado formando. Esa es una gran deficiencia que falta y nosotros tenemos que lograr elevar el gasto de nuestro país en investigación y desarrollo. Una de las áreas más favorecidas ha sido precisamente el área de salud. Panamá tiene una gran tradición en las ciencias biológicas. Y por suerte fue así, porque en el área donde teníamos más investigadores, salud, ecología y similares, la pandemia fue precisamente la necesidad de utilizar esos investigadores. Así que nosotros necesitamos darle la misma oportunidad a muchos otros. Universidades son el núcleo de un sistema moderno de investigación y desarrollo. Nosotros no tenemos una economía, ni vamos a tenerla por mucho tiempo, que genere un mercado tan fuerte que permita costear la mayor parte de la investigación como en países más avanzados. Así que en esta primera fase, y de hecho aún en países avanzados, las universidades son la casa natural de la mayoría de nuestros investigadores y es el lugar donde estamos absorbiendo a la mayoría de los que retornan con becas. Así que nosotros necesitamos transformar a nuestras universidades, sobre todo las públicas, a varias de ellas, en universidades de investigación. Si no, no nos vamos a poder mantener al día con el cambio de conocimiento. Y el Sistema Nacional de Investigación tiene que pasar a premiar a instituciones que facilitan el trabajo y la labor de nuestros investigadores. Las categorías de grupos de investigación y centros de investigación son absolutamente necesarias. Un último punto que quisiera mencionar es la necesidad de poner un estándar de productividad y calidad alto en los laboratorios que reciben apoyo gubernamental, para que logremos entonces el apoyo social que mantiene los fondos y el apoyo político para hacer lo que hace falta. Una gran red de laboratorios nacionales para mí es ese paso intermedio entre instituciones capaces de acoger a científicos y el momento en que ya las universidades se vuelven un ambiente fluido de investigación y desarrollo. Oris. Concuerdo con Julio en muchos de los puntos y quiero abonar algo a lo que acaba de mencionar con el tema de institucionalidad. Si bien es cierto, por ejemplo, para tomar el ejemplo que se ha dado sobre la capacidad de Senacid de actuar en una semana y poner una convocatoria, que es muy loable, el asunto es que Senacid solo no puede hacerlo. El tema de institucionalidad está asociado también a una vinculación nacional para que podamos ejecutar. Marcela mencionó que tuvimos la convocatoria, pero que no pudimos ejecutar. Entonces, quisiera abonar que esa capacidad nacional de ejecutar tiene que, nuestro desarrollo de institucionalidad en la parte de ciencia tiene que ir acompañado con un caminar de todos los actores a nivel nacional. Y definitivamente, yo como siempre lo he dicho, la ciencia no funciona en periodos de 5 años. Tenemos que tener sostenibilidad de programas y proyectos para que realmente podamos ver productos a largo plazo. Quiero decir que realmente uno de los éxitos de Senacid ha sido la sostenibilidad, como bien lo dijo Julio, de algunos de estos programas, pero también ha sido mucho el apoyo de la comunidad científica. Una vez que se vio el beneficio de esto, una participación de una comunidad científica que decía, esto fue bueno para Panamá y para la ciencia. Entonces, el tema de ciencia, aunque concuerdo con todos ustedes que ha sido un tema que ha crecido en los últimos 20 años, desde que el doctor Sánchez hizo mucha de su gestión y implantó el tema de becas o estableció los programas de becas. El otro doctor Sánchez. El otro Ceferino Sánchez. Quiero dejarlo claro. El doctor Ceferino Sánchez. Cuando Ceferino hizo esto, lo que nos, en mi criterio, la parte que está por fortalecer es ese concepto de sostenibilidad en los cambios de gobiernos para que se agilicen esos procesos y haya un entendimiento de el por qué. Creo que la crisis de la que hablamos anteriormente ha ayudado a precisamente a lograr una mayor comprensión
de la necesidad de esa agilidad, pero tenemos que poner en práctica. Las políticas públicas solo van a ser eficientes y efectivas si logramos implementarlas. No solamente la podemos dejar en un pedazo de papel, tienen que implementarse y tienen que actuarse sobre ellas. Víctor mencionó el hecho de que tenemos que ponernos un poco más a trabajar no de manera presencial, sino como lo hacemos de manera virtual y cómo llevamos estos documentos, agilizarlos sin tener la presión, sobre todo en este momento en que tuvimos esta crisis. Eso es algo que como país, a pesar de todo el desarrollo logístico, en sistemas ágiles de respuesta, ayudaría mucho, no solo en la parte de ciencia, sino en todos los aspectos de desarrollo, logística, además. Entonces, Marcela, que creo que también quieres la palabra. Sí, mira, totalmente coincidente en muchos puntos de lo que ha planteado Julio y lo que ha planteado Oris. Creo, Oris, que al final quizás necesitamos una política de Estado en materia de ciencia, una gran ley de ciencia que concerte y nos dé una visión a mediano y largo plazo de hacia dónde queremos caminar. Pero yo quería referirme un poco más a la institucionalidad vista desde las universidades. Las universidades requieren fortalecer esa transformación hacia ser, por lo menos algunas de ellas. Yo recuerdo a alguien que está en este panel que me dijo hace mucho tiempo de que necesitábamos al menos una universidad de investigación que acompañe el crecimiento de la ciencia en el país. Pero ¿por qué no pensar en más de una? Necesitamos fortalecer la capacidad de las universidades de asumir ese rol. Y yo, que estuve ahí al frente de una universidad cuando se dio quizás el periodo en tus gráficas, Víctor, lo mostraste, de mayor formación de docentes que tuve entre el 2006 y el 2013, estábamos ahí, fuimos parte de eso y había sueños, y ahora, una década después, tenemos que revisar qué se ha actuado y ver qué se puede mejorar. Y yo creo que es el momento. Y desde las universidades te puedo decir que hay cosas que hay que superar. Tenemos que sensibilizar más al liderazgo universitario de la importancia que tiene la investigación para su institución y para el país, y como su función de transformar esta sociedad en una mejor sociedad. Esa sensibilidad hace falta. La investigación a veces se ve como una carga para la universidad, porque no tiene los recursos para destinar las horas a la docencia que el investigador docente tiene que dejar para dedicarlo a la investigación. Si hay que buscar el mecanismo de que los fondos incluyan la compra de horas, entre comillas, eso hay que pensarlo, porque entonces el investigador principal recibe una descarga peleada, el coinvestigador no recibe descarga, los programas no son lo suficiente como para que haya estudiantes de maestría o doctorales, porque ahí tenemos también que hacer un impacto mayor para que acompañen a los investigadores, y se ve limitada nuestra capacidad. Y les reitero, entonces la universidad lo ve como un peso que no puede cargar, y eso no debe ser. Entonces tenemos que romper eso. Tenemos que darle a las universidades la capacidad de gestionar la investigación. Tenemos investigadores, los hemos formado, pero hay que empezar a formar gestores de la investigación para que nuestros directivos tengan una visión, qué sé yo, hacer una red entre universidades que han tenido mucho éxito en gestionar la ciencia y la investigación, y que se pongan en contacto no con nuestros investigadores solamente, sino con aquellos que toman decisiones en las universidades, para que entiendan la dinámica y vean cómo se ha hecho bien en otros países. Yo creo que es un factor importante, y que tenemos que no solo formar capital humano en el que va a hacer, tenemos que darle cómo acompañarlo, tenemos que fortalecer la gestión de la ciencia y la investigación en las universidades, tenemos que sensibilizar a los liderazgos en esas universidades, y tenemos también que pensar en incentivos para las instituciones, como mencionó Julio, con indicadores, para que las universidades, no hay nada mejor que verse en una lista o que verse en el reconocimiento, o que exista alguna métrica que defina competencias, porque somos seres humanos y eso mueve, para que entonces podamos darle un impulso dentro de las universidades a la gestión de la ciencia y la investigación. Y hay otros detalles que pueden ayudar y que los investigadores han planteado, no solo cómo hacer para que tengamos descargas para hacer la investigación,
Están la gestión de recursos que no vengan solo de proyectos que financie Senacita a través de convocatoria. Para eso las universidades tienen que ser eficientes y eficaces, porque si llegan los recursos y no tienes cómo comprar y vamos a entrar en una burocracia interminable y no damos respuesta, jamás el sector privado va a mirar hacia las universidades para dar respuesta a sus problemas con I+D y I+I. Entonces, la figura de las AIP ha sido un gran paso. Y ya algunas universidades están incursionando como un mecanismo de agilizar y no pensar solo en que me den recursos del Estado en convocatoria, ¿por qué no? En brindar servicios que puedan gestionar recursos para la institución. Pero necesitamos fortalecer la capacidad de esas AIP, preparar mejor a la gente, ayudarlos en planificación estratégica. Y ya les digo, en esos pasos debiéramos caminar para convertir a las universidades en lo que deben ser. Porque yo todavía veo Senacit como una unidad que debe ser promotora y no gestora, no cargar con el peso de la gestión, sino formar instituciones que puedan hacerlo bien. Y podría hablar mucho más, pero yo voy a dejarlo hasta ahí. Julio, ¿quieres añadir algo, Julio? Sí, yo quería referirme a algo que dijiste, Marcela. Tú mencionaste el tema de la descarga horaria, que es buena parte del problema. ¿Cómo hace una universidad que tiene responsabilidades meramente docentes en algunos casos, en algunos departamentos y con una buena fracción de esos recursos, para poder dedicarle tiempo a la investigación, recursos a la investigación? Hay dos formas de aportar dinero, al menos, que serían efectivas. Una tiene que ser un propósito nacional y es gastar más en nuestras universidades. Nuestras universidades no gastan suficientes por alumnos, mucho menos para un país con nuestro nivel de generación de riqueza. Y la otra es precisamente la categoría de centros de investigación del Sistema Nacional de Investigación, donde a través de Senacit se pueden canalizar recursos, y la categoría de centros contempla que si hay un desempeño notable de investigación en un centro, sea universitario o no, la institución que los acoge recibe beneficios, y ese es parte de los recursos que se pueden utilizar para la descarga horaria. Nosotros quisiéramos que esas instituciones se enamoren de sus investigadores al ver el resultado que generan. La visión que tenemos varios del sistema de ciencia de Panamá es una visión descentralizada, distribuida. Nosotros no podemos centralizar talento porque matamos su creatividad y su imaginación. Nosotros necesitamos libertad en el sistema de ciencia y tecnología. Lo que necesitamos es una rendición de cuentas muy fuerte, de manera que ellos sientan que tienen que dar lo mejor de sí. Esa rendición de cuentas creo que se logra mejor poniéndole a la comunidad científica una misión. Eso es exactamente lo que se está viendo en pandemia. Una misión que no pedimos, pero que recibimos, que ha hecho que trabajemos con agilidad, con alto nivel, que logremos resultados, porque los resultados honestamente hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Nosotros como país tenemos que ponerle una gran misión y varias misiones específicas a nuestra comunidad científica y medirlos contra esos, preguntarnos cuán cerca estamos de cumplir esa misión. Parte de la ventaja que tiene Panamá es que es en general una sociedad bastante abierta, es una sociedad que está generando un nivel de riqueza importante y es una sociedad con poco lastre cultural. Nosotros no tenemos algunas creencias tan arraigadas que no sean, que no puedan cambiar, que no evolucionen. Así que nosotros tenemos que insistir en cambiar esa cultura que es parte de la institucionalidad que mencionó Víctor. Yo quería solamente añadir que un poco, creo que uno de los grandes fracasos de Senacit, o tal vez el sistema, es que esa ley de SNI que habla de los centros, nosotros nunca hemos podido activar. Y parte puede ser en que no hay una unificación de conceptos de qué es considerado un centro de investigación. Y eso tiene que ver con la estructura de la universidad misma.
La universidad es un ente autorregulado, autogobernado. Somos los docentes e investigadores los que decidimos qué pasa en la universidad. Y claro, y aquí empiezan los problemas de financiamiento, recurso humano, a jugar una danza un poquito complicada. La UTP puede ser un caso de estudio porque es un caso especial de cómo una entidad sí ha aprovechado mucho de lo que Senacid o el Estado ha dado. Les comento, yo cuando llegué a la UTP éramos 3 doctores, de los cuales tal vez ninguno hacíamos investigación. Yo trataba con lo que podía, con mi plata, porque eso es lo que había en esos tiempos. Estamos hablando del 92, 93, para lo que... Y ahora hay... no sé, 200, ya hay un 20% de los profesores en la UTP que son doctores y se nota el cambio institucional. Se nota que UTP, que nunca ganaba convocatorias de I+D, ahora es una de las instituciones que más gana dinero en las convocatorias de I+D. O sea, claro, es una institución grande, más que cualquier otra institución. Algunas convocatorias es lo que más gana. O sea, que se nota la diferencia y eso implica una inyección a veces de $1 millón, $2 millones de dólares adicionales que tal vez no se contabilizan porque no son parte del presupuesto. Pero sí es verdad. Así que tú ves el cambio, es un cambio lento porque es un cambio de gente. La política interna se cambia porque ya tú no puedes abiertamente decirte irte contra la investigación, por ejemplo, en una elección de decano. Eso es la muerte porque ya hay investigadores. Sin embargo, ahí es donde empiezan las estructuras a dañarse. No hay un buen concepto de qué es un grupo de investigación, no hay grupo de centros de investigación. No está claro porque todavía es la estructura de una universidad docente y la ley es de una universidad docente, aunque digamos que no, y que la triple emisión, todo bla, 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 que nos gusta decir, la realidad en el terreno, en el estatuto, es que es una universidad docente y punto, ¿no? Y esas cosas son las que hay que cambiar. O sea, ya hemos hecho el trabajo de transformar la mentalidad hasta cierto punto, todavía hay trabajo que hacer, pero ahora es cuando las estructuras, se nota que las estructuras se están oponiendo a una transformación profunda de la universidad y todavía la pregunta es si el proceso es demasiado lento. Y yo creo que eso es lo que viene con el recurso humano ahora, pero Julio puede añadir algo más. Creo que hay mucho trabajo todavía en la institución. Ya ahora sí hay que buscar las leyes. O sea, yo antes soy muy escéptico sobre las leyes si no está la gente. Ya la gente está, ahora hay que empezar a modificar la estructura de la universidad y eso todavía es muy difícil. Todavía no hay una mayoría, tal vez todavía no hay un consenso real, pero de que ya ese consenso se va a llegar, espero que antes de que yo me jubile, es un tema que ojalá se pudiera hacer muchísimo más rápido. ¿Ok? Adelante, Julio, ¿querías añadir algo más ahí? Sí, tienes razón. Ya tenemos gente, no tenemos suficiente, pero ya tenemos gente. Y ahora viene toda una superestructura alrededor de ellos que mejorar. Yo iba a proponer en el problema de las convocatorias de centros de investigación. Yo sé que no es claro qué son los centros y no va a ser por un rato. Probemos. Un principio de innovación es equivocarse rápido. Adquiramos experiencia, lancemos la convocatoria, metámonos en problemas y entonces finalmente aprendemos, ahora sí entiendo cómo apoyo a los centros. La otra gran meta que nos tenemos que proponer, la mencionaron, es cómo agilizamos el desembolso de los dineros. Esos tiempos larguísimos para que llegue, que los viví yo. A mí el público me trata excesivamente bien, pero Marcela se va a acordar. Los primeros becarios muriéndose de hambre afuera del país, no le llegaba la plata porque se trababa, no voy a mencionar nombres, en una institución, otra institución. El voto de confianza que le dio a Senacid, la Universidad Tecnológica, la Universidad de Panamá, el Instituto Smithsonian y otros más, mientras no llegaba la plata en las primeras convocatorias. Casi que la única plata que llegó rápido fue cuando se abrió el Sistema Nacional de Investigación, que el cheque por algún motivo salió en muy pocos meses. Pero la realidad es que nosotros sí tenemos que resolver ese problema porque esos tiempos larguísimos son incompatibles con innovar. Eso se puede hacer. Y además, afortunadamente, la comunidad científica del sistema de ciencias
tiene prestigio, que es lo que mencionaste, Víctor, con la encuesta de CIEPS. Y resiliencia. Este es el momento en que la gente no va a dudar del valor de la ciencia. Perdón. Yo voy a ser molestoso y voy a mover la conversación porque yo, como les dije, cuando planeamos esto, cada uno de estos temas es una tertulia de 4 horas, ¿ok? Desgraciadamente cortar aquí porque además está todo relacionado y vamos a poder regresar a las mismas cosas que vamos a decir porque yo iba a decir varias en los que vienen. Recursos humanos. Ese es el otro gran problema. Y les voy a decir un poco mi visión para que conversemos. Claramente la ciencia, la tecnología, la innovación es trabajo de gente, de seres humanos, ¿no? No es, al final, sí, obviamente necesitamos la plata, necesitamos las instituciones, pero la gente, tú puedes crear las mejores leyes y de hecho a veces las tenemos y no pasa absolutamente nada si no está la gente. Y en el caso de ciencia en particular, nosotros sabemos, y esto está bastante bien estudiado, cuánto es la cantidad de científicos de lo que se llama investigadores por jornada completa efectiva por millón en una sociedad para que la sociedad realmente haga un despegue, para que se vea una diferencia. Se hablan de números de 1000, nosotros estamos como en 200. Y eso que hemos crecido bastante en el sentido de que el programa de becas ha sido muy exitoso. Pero si tú extrapolas el programa de becas, aún asumiendo que lo mantenemos y lo crecemos, no va a la velocidad que necesitamos. Porque la transforma. ¿Y porque qué pasa? Porque si el goteo es muy lento, las instituciones a veces se encargan de matar lo que llega, o sea, no se forma esa cosa. Entonces, obviamente hay varias opciones que uno podría explorar. Si fuéramos un país realmente ambicioso, pudiéramos hacer un moonshot de traernos 1000 científicos mañana de donde sea, ojalá hablen algo de español e inglés, y traérnoslos y meterlos en las instituciones y meter plata y asegurar que esas instituciones funcionan. Y eso no va en contra de los panameños, lo que haría es que rápidamente los panameños podríamos aprender y podríamos tener, miren, mi experiencia personal, y yo tengo que decir, cuando yo empezamos todo este juego hace 30 años, yo pensé que esto iba a tomar muchísimo, y bueno, ha tomado, pero lo interesante es ver cómo solamente la inyección de unas cuantas personas transforman instituciones. La UTP, de nuevo, es un caso de ejemplo. O sea, todavía es el 20%, pero ya tú ves la diferencia. La diferencia es notable. La diferencia se sabe fuera de la UTP. O sea, la institución como tal tiene una visión ante la sociedad diferente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos? Nosotros en Senacid estamos viendo la idea de crear más programas locales porque hay unas maestrías y eso que pueden también apoyar el funcionamiento local del sistema de innovación y de investigación. Pero bueno, lo abro a la mesa porque ese es el gran reto, ese es el petróleo del sistema. Si no hay gente, ¿cómo hacemos? Y ojalá, ¿cómo lo hacemos rápido para que se note más? Y esto es huevo y la gallina, ¿no? Hay que tenerlo y eso es claro. Adelante, Boris, ya ves ahorita. Yo quiero decir, porque es que creo que esto está muy relacionado a lo que mencionábamos en la pregunta anterior, en la sección anterior, sobre el tema de las universidades, que creo que Marcela presentó de manera tan magistral y Julio definitivamente sus aportes. El tema, Víctor, tú hablas del tema de cómo inyectar más recursos humanos. La pregunta que yo me hago es el reto que tenemos actualmente. Si ahora mismo tenemos el goteo y la Universidad Tecnológica es un modelo que ha sido exitoso. ¿Por qué? Porque la Universidad Tecnológica tenía un programa de reinserción, o sea, mandó. Y recuerdo, era sumamente competitivo. Yo estuve en muchas de esas convocatorias en esos años, en donde mandaban y traían y le decían vayan y vengan. Entonces le abrían las puertas de encima. Entonces, aún así tuvieron algunos retos y Marcela puede hablar de eso, en cómo reinsertar porque necesitaban infraestructura. Crearon programas nuevos. Decidieron, como dice Julio, lanzarse y crear problemas. Que es lo que hay que hacer, porque de alguna manera hay que a veces crear problemas, estoy de acuerdo. Pero el tema de reinserción, para poder hacer eso que tú dices, Víctor, sigue siendo un tema. O sea, si
si nos lanzamos a traer personas y a elevar la competitividad, que en algún momento con Julio estuvimos viendo eso y estuvimos haciendo unas visitas de cómo elevar competitividad, estuvimos viendo, por ejemplo, el modelo de Singapur. Para eso tenemos que alinearnos. Mencionamos aquí, y las universidades son claves. Los centros de investigación dentro de las universidades son claves para poder abrir la puerta. Y dentro de las universidades, los modelos y los requisitos para poder entrar a las universidades es importante. Entonces, allí creo que sí es válida tener una conversación. Concuerdo que yo me lanzaría a que trajésemos más personal y que invirtiésemos en más recursos humanos. Mi preocupación, y la comparto aquí públicamente, es que como vimos el número de becas ha aumentado, sin embargo, lo que escucho, y muchos de mis estudiantes que tengo todavía mucho contacto, dicen, ¿y dónde regreso a trabajar a Panamá? ¿Cómo me reinserto? ¿Cómo contribuyo? Tenemos algunos casos de fuga de talento porque no han encontrado los elementos. Cuando en el periodo de julio tuvimos muchas conversaciones y una de las conversaciones que tuve con él fue si se hacían convocatorias con áreas de necesidad nacional o si se hacían convocatorias abiertas para atraer recursos humanos en todas las áreas para empezar a romper esquemas. La decisión en ese momento que Julio le dio es traigamos gente que piense de manera diferente, no las encajonemos en áreas específicas que es las tradicionales. Traigamos innovación, porque eso es lo que te permite romper esquemas, lo cual es una muy buena estrategia cuando quieres avanzar y poder entonces traer capital humano que te habla de diferentes idiomas y crear esos nexos y esas colaboraciones, que ha sido muy efectiva, tengo que decirlo, en muchos casos. Sin embargo, el tema sigue siendo, en el día de hoy, si avanzamos a lo que Víctor quiere proponer, ¿cómo hacemos que las universidades y también los centros de investigación, pero las universidades principalmente, puedan tener mecanismos de reinserción que sean ágiles y que además permitan la competitividad? Julio y después Marcela. Sí, la idea de apoyarnos en científicos y especialistas extranjeros es excelente y es necesaria. Eso la economía panameña ya lo hacen las áreas puntuales más rentables. A nadie le sorprende que la aerolínea Copa, de la que todos estamos orgullosos, tenga varios de sus oficiales del extranjero, y de hecho es una empresa multinacional, y lo mismo podríamos decir de varias otras corporaciones que tiene el país. Yo pienso que una gran meta de nuestro país debe ser lograr las mejores universidades de América Latina. Eso es algo que nosotros podemos hacer, eso es algo que debemos exigirles a las autoridades universitarias y gubernamentales. Eso generaría espacios y oportunidades atractivas para muchos científicos, no solo locales, sino internacionales, porque para lograr ser los primeros en América Latina, nuestro personal en este momento no va a ser suficiente. Pero el beneficio para nuestros estudiantes y aquellos que se quieren formar como investigadores va a ser notable. Eso lo podemos hacer, ese es un objetivo concreto que es viable, que es realista. Además, nosotros tenemos que lograr romper esa muralla que hay o esa brecha, salvar esa brecha que hay entre las universidades y el sector productivo. Porque al final, buena parte de la razón por la que trabajamos en ciencia, fuera de que nos guste, es su capacidad de transformar el entorno que nos rodea para bienestar de los seres humanos. Tanto en el área social no lucrativa como en el área comercial o industrial lucrativa. Una forma concreta en que nosotros podemos avanzar allí es plantear retos a nuestra comunidad científica. Nosotros tenemos muchos problemas que resolver en nuestro país. Y la labor de investigación, desarrollo e innovación es eminentemente una labor de ensayo y error. Nosotros necesitaríamos poner a disposición suficientes recursos y con la experiencia y visión que tengan aquellos que están viviendo los problemas, que llevan más tiempo en el campo, de plantear retos fuertes. Nosotros, como pasó en pandemia, tenemos que decir, ok, nosotros necesitamos quienes sean capaces de resolver el problema de rescate de náufragos en nuestras costas.
en 5 o 10 minutos y poner a la comunidad científica a romperse la cabeza para ver cómo lo hace. Porque ese es una especie de patio de juegos que les permite entonces a ellos y sus alumnos ser innovadores en el sector productivo. Eso va acercando las necesidades del sector productivo a las necesidades de las universidades, pero es viable si empezamos a cultivar el concepto de universidades de investigación. Y obviamente se necesitan recursos y varios tenemos que trabajar en Influir para lograrlo. Brevemente, Marcela, porque tenemos que volver. Bueno, muy rápido. Voy a aportar ideas concretas para mejorar los programas de maestría científica que nos dan capacidad aquí. Muchas veces los más talentosos no se quieren quedar en los programas locales porque aspiran a ir afuera. Yo creo que tenemos que fomentar que esas maestrías científicas ofrezcan oportunidades de pasantías en las mejores universidades para que resulte atractivo quedarse y con una visión de que después podría ir a estudiar un doctorado. Podemos aprovechar capital humano panameño de alto perfil que está en el extranjero y vincularlo con nuestras universidades para que sean profesores honorarios. Yo lo he hecho en el pasado, lo he visto, y es inyección de ideas nuevas con gente que está motivada porque son panameños y están en los centros de investigación y en las mejores universidades del mundo. Para eso tenemos que fijarnos en los cuellos de botella de la burocracia. Firmar un convenio entre universidades nacionales y extranjeras cuesta un montón de tiempo y es difícil con los mecanismos de control. Tenemos que buscar dónde están esos cuellos de botella para poder contratar a un panameño que esté en la mejor universidad, en MIT, y que dicte una clase honoraria y sea consejero de un grupo de investigación acá y le dé prestigio a la universidad y sea motivador, y para poder asociarlo con una universidad en Europa sin que tome un año desarrollar el modelo de contrato y que nadie entienda qué es lo que estamos haciendo. Entonces, esas son solo algunas ideas. Y por último, en recursos humanos, no miremos solo ciencias exactas y tecnología. Nos faltan ciencias sociales, expertos en educación, en planeación estratégica, en economía social, en estadística, que puedan darle una visión holística a nuestro programa de investigación y que puedan repensar este país. Y no es solo, en esas áreas. Te lo digo porque cuando a veces uno busca un experto en desarrollo social, en primera infancia, en educación, los cuentas con los dedos de la mano. Y eso se requiere también como un elemento para la transformación que queremos para Panamá. Y ya me pudiste Por suerte estoy lejos, así que cualquier cosa. No, yo voy a decir, bueno, lo del tema de los posgrados locales de calidad, tenemos una idea, hemos hablado con los rectores y ojalá tengamos algo que anunciar pronto. Hay un consenso de que se necesita una estructura para manejarlos y bueno, estamos en los detalles y los detalles a veces son el problema. Miren, todo lo que hemos hablado, hasta los temas más básicos de la estructura de las universidades, están, y el tema de la reinserción, de la generación de recursos humanos, un gran programa de atracción de talentos para hacer una transformación rápida del país. Todo eso requiere financiamiento, requiere dinero. De hecho, tú puedes argumentar que muchos de los problemas de la estructura universitaria son debido a que la universidad vive en lo que se llama una cultura de la escasez. O sea, no hay dinero para nada. Y como no hay dinero para nada, la competencia por ese dinero, la necesidad es brutal y genera toda una serie de distorsiones internas. Además, en los temas, y Marcela obviamente las vivió. Además, el hecho de ser que, por ejemplo, no puedo sacar a un profesor de la docencia, porque quieras o no, es lo que la sociedad me pide. Ojo, que todavía el discurso de la sociedad es que la universidad lo único que hace es preparar gente, y que obviamente es su parte importante, pero además eso genera, y además no tienes plata. Entonces dice, tú me quieres sacar gente para ver si es que es verdad que algún día va a hacer investigación, y por eso es que la investigación hay que pagar a la institución. O sea, la institución tiene que ver eso como parte también de su income. Pero bueno, entonces vuelve y al final caemos en lo que sabemos que íbamos a caer. Todo lo que hemos hablado hasta ahora requiere inversión. Requiere inversión significativa.
Es cierto que solamente echar plata no es suficiente, pero yo creo que ya tenemos el conocimiento y como en todo en la vida, hasta para crear sistemas de ciencia, había que innovar, había que crear, había que equivocarse, pero yo creo que ya nosotros tenemos las piezas fundamentales. Todavía hay temas institucionales que tenemos que cambiar, específicamente de las universidades, pero no es la única, no son los únicos que tienen que cambiar. Pero ¿cómo conseguimos el financiamiento? Empezamos, el financiamiento ha ido aumentando, hay que decirlo, sí ha ido aumentando, pero no lo suficiente, no es lo suficientemente confiable y realmente no tiene que aumentar un poquito, tiene que duplicarse, triplicarse, cuadruplicarse en poco tiempo para realmente crear un impacto. Además que un impacto que sabemos que da resultados, lo que pasa es que es difícil para la gente que hace eso verlo, y yo lo entiendo perfectamente. La situación es que empezamos este gobierno con un plan muy ambicioso de ciencia y tecnología, un plan desde la presidencia muy importante, e hicimos todo lo posible para crear esos proyectos, para que no hubiera dudas de que había formas de ejecutar ese dinero, de que había proyectos interesantes, importantes, donde el dinero era necesario y se podía hacer. También habíamos hablado de la transformación universitaria y todo eso, y bueno, cayó una pandemia que no es poca cosa, que ha bajado el PIB en 10% este año. Creo que por lo menos vamos por ahí ya. Y la pregunta es si, como pasa en muchos países de Latinoamérica, en casi todos los países del mundo, a la hora de la hora los tomadores de decisiones dirán, bueno, lo de ciencia se puede esperar, ¿no? Digo, este año es muy malo y vamos a ver. Y sabemos que estamos en la pelea del presupuesto y no sabemos cómo nos va a ir. Y no estoy hablando de CENACYT solamente, le estoy hablando de las universidades, sabemos que es un problema. Entonces yo no sé, ¿quién quiere tomar esta pregunta? Víctor, nos tocaste el alma. O sea, todos tenemos algo que decir. Yo voy a ser muy breve para darle oportunidad a Marcela y a Julio. En el tema de cómo hacer inversión y de tomadores de decisiones, yo creo que Julio habló un poco sobre la brecha entre universidades y el sector productivo. Yo creo que primero tenemos que ver cuáles son las fuentes de inversión. Ese es un paso importante. O sea, si vamos a depender del gobierno o de lo que se necesita, y como bien lo mencionaste en tu gráfica, tenías un gran porcentaje de CENACYT, eso limita. Podemos todos los huevos en una sola canasta, vamos a estar en problemas. Entonces hay que diversificar esa cartera de inversión y de dónde vienen y pensar cómo hacerlo. Segundo es tomadores de decisiones, tanto en el sector público como en el sector de gobierno. Si los tomadores de decisiones no están convencidos de la importancia de la ciencia, simple y sencillamente podemos tener toda la mejor ciencia del mundo y no vamos a ninguna parte. El tema de comunicación. No lo vamos a tener. Exacto. Entonces, y fíjense que en este momento de la crisis, lo que funcionó fue la crisis. Todos vinieron hacia la ciencia porque era quien brindaba soluciones, pero está pasando la crisis y se nos está volviendo a olvidar. Así que yo creo que el tema de cómo comunicamos, y eso es una pregunta, una reflexión que yo me hago como científica, como miembro de nuestra comunidad. ¿Cómo llevamos ese mensaje? Y si eficientemente estamos brindándole a quien toma decisión la información que necesitan para ver el valor de lo que se hace. Yo creo que Panamá ha avanzado enormemente, pero como bien lo dijiste, Víctor, cada vez que hay que cortar por un lado, cortemos ciencia. Ese es el dilema entre lo urgente y lo importante. La ciencia es importante, nadie la ve hasta que se vuelve urgente. Y ese es un problema. Así que yo creo que deberíamos reflexionar un poco, tomar un momento para ver cómo llevamos el mensaje, porque estamos en esto todo el tiempo, y a quienes toman decisión, y tal vez pensar cómo diversificar las carteras de financiamiento para ciencia. Así que le paso la palabra a Marcela. Mira, yo creo que hay cosas muy específicas que podemos hacer. Vienen tiempos difíciles para el sector público y para el sector privado. Eso es una realidad. Y normalmente, y yo he estado allí, sé por dónde empiezan a cortar. Y muchas veces, lamentablemente, es en ciencia, es en educación, esto se puede hacer después. Yo creo que eso es un error. Pero sin pensar en dinero directamente, en recursos, si nosotros vuelvo a lo mismo, vemos los cuellos de botella
que limitan la capacidad de respuesta y captación de recursos de las instituciones como las universidades. Potenciamos sus AIP y podemos garantizar que estas instituciones sean capaces de dar respuesta y metemos incentivos hacia el sector privado para que apueste a innovación a través de reglas que a veces ya están en el MISI, en el PRIME, pero que no logran ser efectivas o no se logra tener esa confianza en las instituciones. O sea, si fortalecemos la capacidad de las instituciones y nos apoyamos en esas estructuras de otras instituciones para fomentar el acercamiento de la empresa privada, yo creo que eso hay que evaluarlo, porque también se va a necesitar inteligencia para poder apoyar el desarrollo del sector privado. Yo creo que el Estado invierte una gran cantidad de consultorías y proyectos que nunca hemos logrado que exista la confianza de aplicar esos recursos que no son directamente los que se asignan a través de las universidades y de Senacid, pero que están en todas las instituciones, a que se destinen hacia los centros que pueden desarrollar respuestas en las instituciones. Ahí hay un dinero que ya está, solo que lo podríamos redireccionar. Y esas serían algunas cosas, pero al final del día también se van a necesitar más recursos. Y es como yo lo veo. Se pueden usar los recursos actuales con crisis, como dice Ori, para tapar los huecos de este barco que se llama Panamá. Pero si no rediseñamos el barco, tapamos los huecos y podemos irnos a pique, porque lo que le falta al barco es un rediseño para que tenga sustentabilidad. Y si no tiene sustentabilidad o que tapemos los huecos, nos vamos a ir al fondo. Entonces, no se puede dejar de hacer esa inversión en inteligencia, porque el país la necesita ahora en crisis más que nunca. Antes de acabar de hundirnos, Julio, tenemos ya... Adelante, Julio. Gracias. Definitivamente. Hay un aspecto importantísimo que es la opinión pública. Nosotros necesitamos continuar la presión de la opinión pública que ya ha tenido éxito en cierta medida. No solo la aceptación del país a la comunidad científica, sino que creo que recuerdan, el área de ciencias y el área de educación fueron temas mucho más prominentes en la última campaña política de nuestro país que en la anterior, y eso no es más que presión de la opinión pública. Así que eso hay que continuarlo y hay que continuarlo sistemáticamente. En el fondo es lo que quiere el país. Lo que hay que hacer es ponerlo en primero, segundo o tercer lugar en la conciencia, en la imaginación de los líderes sociales, económicos y políticos del país. Lo otro que tenemos que hacer es también un activismo científico. Yo recuerdo escuchar una vez palabras del expresidente de Francia, Giscard d'Estaing, cuando le preguntaron si no le molestaba que los líderes modernos tienen que saber ser figuras de medios de comunicación, que no necesariamente es el meollo de ser gobernante. Y él decía, bueno, yo tengo suerte, si yo hubiera nacido en la Roma antigua, hubiera tenido que ser militar para poder ser líder político, así que por lo menos tengo mucho menos riesgo. En el caso nuestro, comunidad científica, nosotros tenemos que acercarnos a las autoridades. Es cierto que las autoridades deberían darse cuenta del valor de la ciencia, pero eso no va a pasar así. Nosotros tenemos que ir y acercarnos a las autoridades que manejan las decisiones de asignación de recursos, las decisiones de respaldo político, y tenemos que ofrecer ayuda. Muchos, la mitad por lo menos de las instituciones del gobierno requieren ciencia directamente y no hay ninguna que no requiera ciencia de alguna manera. Finalmente, en cuanto al propio presupuesto, hay mucho que es parte de lo que dijiste, Marcela, hay mucho de recursos escondido en el sentido de que está dedicado a cosas que no parecen ciencia, pero que podrían plantearse como parte del presupuesto de ciencia y enfocarse en fortalecer el componente científico de acciones que ya se están dando. Grandes obras, estudios que podrían razonablemente estar mejor hechos si participa la comunidad científica en ellos. Plantear, por ejemplo, la construcción de laboratorios nacionales como parte de la reactivación económica, con inversiones en infraestructura civil y tecnocientífica,
es una estrategia perfectamente natural de alta rentabilidad. Nosotros tenemos que plantear esas opciones ante quienes toman las decisiones, sean gobierno o no sean gobierno. Sí, yo nada más añadiría ahí cortito, Víctor, que dejé la idea y lo tenía pensado decir, que también dentro de eso, de buscar que el sector privado se acerque y que el Estado se acerque, también pensemos en nuestras líneas de investigación. Si podemos reorientarlas con las necesidades que se perfilan que va a tener el país, ¿qué nos puede dar más competitividad? ¿Por qué no inteligencia artificial, tecnologías disruptivas, robótica automatizada para mejorar servicios y procesos? Temas que puedan ser de interés para mejorar la eficiencia en las instituciones privadas, en el sector privado e incluso en la pública, y que puedan ser nuevas áreas que se impulsen de investigación y que requieren muchas veces más inteligencia que recursos financieros. Entonces, todo es una idea, pero no dejemos de ver que podemos aprovechar esas líneas que vienen ahora por el lado de las nuevas tecnologías para poder aportar áreas de investigación que apoyen a la competitividad del país, siendo nuestra naturaleza un país de servicios, pues, más que sí, yo quería, bueno, rápidamente subrayar algunas cosas que ya Julio dijo. Efectivamente, sí ha habido un cambio, y hay un cambio en la sociedad sobre la importancia de la ciencia. No se traduce todavía en financiamiento, pero lo vemos como ya en la última elección, todos los candidatos tenían promesas de ciencia. Eso es la primera vez que ha pasado. Punto. Un primer punto. Segundo, vemos cosas como el Ministerio de Cultura creando centros de investigación. Vemos el Ministerio de Turismo hablando de un proyecto, de un programa de investigación para apoyar el turismo, basando el conocimiento como parte de la oferta país. O sea, hay cosas que tú ves que dicen, wow, está cambiando. Todavía no me queda, todavía no está, no sé, y tal vez lo que no hemos acabado de visibilizar eso o de crear ese impacto que la gente de una vez se dé cuenta de lo que está pasando. Así que yo creo que eso es muy positivo, pero obviamente todavía a la hora de la pelea del presupuesto sigue siendo todavía no el poder que necesitamos tener. Hay Heriberto Franco habla, hay una pregunta, una sugerencia de por qué, dice, bueno, las universidades son autónomas en todo menos en su plata. Entonces, ¿por qué no llegamos a acuerdos? Y voy a hacerlo nice, o sea, acuerdos, decir, ok, tú quieres más dinero, pero necesitamos una transformación. Necesitamos que reestructures, y eso es un poco, creo que la idea que hemos estado llegando en el gobierno, o sea, añadamos dinero, pero hagámoslo de manera que se den las transformaciones y las cosas que tienen que darse. Hasta ahora, eso es un poco lo que se necesita hecho un poco por debajo, ¿no? O sea, yo doy dinero, sí, pero tú quieres hacer una maestría científica, ok, estos son los estándares. Y eso lo vamos a hacer de forma más formal ahora, Marcela, o queremos ver si podemos. Ya tenemos a todos los rectores interesados, hay que sentarse con los detalles. La idea es crear un sistema donde de alguna manera el dinero va atrás de los cambios que hay que hacer. Pero todavía siento que me preocupa, estamos en pleno revisión de presupuesto y todavía yo no sé cómo está yendo eso, estamos tratando de dar ideas, pero me preocupa todavía que tal vez no se visibilice la ciencia suficiente, sobre todo en un momento en que estamos claros la importancia que ha tenido. Entonces, hay varias preguntas de la audiencia que quería ver si pueden hacerlas. El doctor Ortega pregunta cómo hacemos más ágil, qué tenemos que hacer para agilizar, o si lo que tenemos que crear es un IP dentro de, o sea, usar los modelos exitosos y replicarlos. Yo voy a decir mi versión rápida de esto. Creo que es un error a largo plazo simplemente decir, ok, las universidades no se quieren cambiar, entonces yo voy a crear centros de investigación fuera de las universidades. Y eso... Y hay estrategias mixtas que estamos jugando con SNACYT, pero eso al final es un problema, porque la investigación crea un derrame en la educación muy importante. Genera una cultura a los estudiantes diferente, una cultura
que los crea, los hace, le da agencia, o sea, le da la idea de que el estudiante puede cambiar las cosas, de que los panameños generamos conocimiento y ese conocimiento es poderoso. Entonces no es tan sencillo y es importante que eso sea parte de la vida universitaria, aun si el estudiante no va a ser investigador, ojo. Y eso, de nuevo, lo vivimos nosotros en la UTP. Yo lo viví, yo creé el primer laboratorio de la UTP, que era un laboratorio moderno en el sentido que el estudiante entraba y participaba de la investigación, porque aunque no lo creas, había centros de investigación, pero esos centros, y todavía en la UTP pasa, ¿no? Los investigadores son entes aparte, no son docentes. Entonces eso es como otra cosa que está ahí, pero no participa de la docencia de forma efectiva. Entonces, y yo vi cómo, y eso era un centro que no tenía casi dinero, eran 2 o 3 estudiantes, pero cuando hubo un rechazo contra los centros en la facultad, los mismos estudiantes que no eran parte de los centros decían, no, esto es importante. Esto nosotros vemos que esto de alguna manera nos da prestigio, los compañeros que participan se ve que lo disfrutan y les sirve mucho. Entonces, la importancia de que la investigación esté dentro de la universidad es muy importante. Ahora, los mecanismos de la estructura jurídica de la universidad, del sector público, no es conducente para que haya investigación. Ya hemos hablado a la saciedad de eso. Así que posiblemente lo que habría que hacer es un gran diálogo nacional del bicentenario de Julio, posiblemente, y decidir, ok, estas son las condiciones, queremos invertir, pero necesitamos una transformación institucional acorde a esa inversión, para que los problemas estructurales no dañen la inversión. Julio, adelante. Sí, yo retomo la pregunta de Eduardo, que es la que has estado contestando, sobre todo porque a Eduardo le va a tocar responder alguna de estas cosas. Por eso no lo he invitado, para que no pensara que era una emboscada contra él. Yo creo que tenemos que pensar en distintos tiempos. Una estrategia que yo considero sensata, me puedo equivocar obviamente. Las asociaciones de interés público, replicar un modelo que sabemos que funciona en cuanto a agilidad para nuestro medio. Todavía no son todo lo ágil que queremos, pero son más ágiles que muchas de las otras. Es una medida en el corto y mediano plazo que abre oportunidades para investigadores que a las universidades le va a tomar más tiempo lograr. Las universidades son instituciones más antiguas, tienen más inercia, tienen más cosas que deconstruir para poder lograr abrir esos espacios. Las asociaciones de interés públicos son instituciones nuevas, así que casi que fueron diseñados para permitir la libertad y apoyo que requiere la investigación. Después estarán las universidades como probablemente el campo más amplio y más estable de quehacer de investigadores, laboratorios enfocados en misiones especiales y la investigación amplia, quizás más libre, con muchos más estudiantes para apoyar la labor de investigación en las universidades. Esa transformación va a tomar un poco y esa transformación requiere cambios en los estatutos de algunas de las universidades. A la larga, nosotros necesitamos promover el mercado público-privado de investigación, porque si no, no es sostenible. Y eso requiere que nuestra comunidad de investigadores demuestre el poder de la ciencia en transformar la realidad. En cuanto al dinero propiamente hablando, necesitamos tener una conversación con el Contralor. Fíjense, por ejemplo, que la contratación por mérito en la cual se basan los apoyos que da Senacid en este momento parecía una ficción en el momento que fue aprobada por ley. La idea de que el gobierno puede contratar a alguien sin poner un esquema de puntajes y en su lugar utilizar evaluación de pares parecía completamente fuera del mecanismo de contrataciones públicas y ahora es parte de la ley de contrataciones públicas. Es decir, yo no creo que nuestro país es tan refractario, rechaza tanto los cambios que nosotros no podamos plantear un esquema mucho más ágil y mucho más libre para la ciencia
Y la forma de hacerlo es hacerlo contra transparencia. Nosotros tenemos que someternos a un régimen de transparencia mucho más fuerte que las instituciones públicas típicas. Y nosotros deberíamos ser capaces de rendir cuentas casi en tiempo real, con medios tecnológicos que ya existen, para que el gobierno tenga la confianza de que esa inversión que se está haciendo se está usando bien y entonces darnos la agilidad, porque mucha de esa agilidad viene de la desconfianza, viene de la complicación de múltiples manos en el proceso. Y yo creo que no es solamente replicar ejemplos ya establecidos, nosotros tenemos que seguir haciendo transformaciones profundas en la forma en que manejamos ciencia. Yo solo quería añadir, ya para cerrar, porque ya se nos acabó el tiempo, que hay un tema que Marcela aludió y es un tema estructural. También de dónde está la ciencia y dónde está la economía en el país. Obviamente, digo, todos somos resultado de una historia, ¿no? En Panamá, por razones que sabemos claramente, los temas de ecología y biología tuvieron un papel prominente gracias a la instalación de la Smithsonian, gracias a Oris en Panamá. El tema de salud pública, por supuesto, es importante en casi todos los países, pero en Panamá la salud pública, y sí, yo creo que hay un país que debe haber tenido una idea de que la salud pública era importante, fue Panamá, donde el antes y después de la aplicación de la salud pública de forma masiva para poder lograr la construcción del canal, tuvo que haber sido un impacto para los panameños importante, y eso ha generado una capacidad en salud pública interesante. Y finalmente, aunque eso se haya decaído muchísimo, como los países nuestros eran agrícolas hasta los años 60, 70, todavía aún Panamá era un país fuertemente agrícola, agropecuario, y todavía se creía en la creación de centros de investigación, se crearon toda una serie de centros de investigación en temas de agro, que en Panamá, como en muchos países, bueno, en Panamá en particular, fueron decayendo por razones de pero lo que no hay, por ejemplo, es, ¿y dónde está el PIB de Panamá? En servicios, en transporte, en logística, y ahí no hay investigación. ¿Por qué? Porque ya no somos un país agrario, ya no somos un país que el PIB, el 50% del PIB era agro, que era lo que era hace 50, 60 años, cuando se crearon todas estas instituciones. Si usted se fija en el sistema agrario, es un sistema bien estructurado, habría que discutir si funciona, pero tú tienes un banco de desarrollo agropecuario, es un banco de desarrollo. Tienes un IMA, un instituto de mercadeo. Tienes un IDIAP, que es un centro de investigación. Tienes un MIRA que hace extensionismo y genera política pública. Fíjate la estructuración del sistema agro. No estoy diciendo que funciona del todo bien, yo sé que eso podría discutirse mucho, ¿no? Pero eso se hizo en un tiempo en que estas cosas se creían que eran importantes. Eso se fue perdiendo por muchas razones en los años 80, 90. Y no tenemos lo mismo para logística, por ejemplo. No tenemos lo mismo para comercio, lo que es IT, lo que es TICS, ¿no? Que es toda la base del resto, del 80% de la economía hoy día. Entonces, eso es lo que tenemos que resolver. Se están haciendo los intentos de resolverlo y se están haciendo con las IP y el nuevo cuño, pero no está tomando mucho tiempo. Por suerte viene Eduardo y eso lo va a agilizar. Y entonces vamos a tener la cosa funcionando mucho mejor. Yo solamente quería darles la oportunidad, ya yo me despido con esto. Quiero darles la oportunidad muy breve a cada uno de ustedes, si quieren despedirse, dejar un mensaje subliminal en la audiencia o lo que sea, para ya darle de cierre a este conversatorio. Marcela. Sí, yo nada más quisiera cerrar con un mensaje positivo. Por lo que me ha tocado vivir, lo que sí tenemos es talento. Tenemos que seguir cultivando ese talento y darle la oportunidad, como la hemos tenido los 4 que estamos aquí, de poder formarse y aportar para el desarrollo de este país. Sí podemos, pero hay que pensar cuál es la manera más eficiente y eficaz de hacerlo, sobre todo en estos tiempos que vienen, que vamos a tener pocos recursos, pero no menos talento disponible. Gracias. Gracias por invitarme. Oris. Sí, bueno, Víctor, muchas gracias y gracias a todos los que participaron. He estado viendo las preguntas en el chat que han estado escribiendo, muy valiosas. Yo creo que eso demuestra, concuerdo con Marcela, en cerrar con una nota positiva, no solo que hay talento, sino también que hay interés y que hay voluntad. Y creo que estamos precisamente ante un momento de oportunidades, de replantearnos lo que queremos ser y hacia dónde queremos ir.
y creérnoslo, como dijo Marcela anteriormente, es que nos lo tenemos que creer porque estamos demostrando, hemos demostrado y vamos a continuar demostrando que como país y como sociedad podemos hacerlo. Gracias a todos por su participación y por escuchar este conversatorio. Julio. Yo creo que hay razón para ser optimistas y el talento es la principal. Al final es necesario que como comunidad científica, sobre todo la nueva generación de científicos, se proponga el nivel de excelencia reconocido internacionalmente. Esa es la única forma en que nosotros vamos a poder demostrar valor en forma sostenible. Así que ustedes tienen que intentar ser los mejores científicos de la región. La región me refiero por lo menos a la región latinoamericana. Algunos de ustedes necesariamente van a tener que convertirse en activistas. En general, personas de mi generación que intentamos apoyar en ciencias, tuvimos que sacrificar la carrera de científicos para poder intentar apoyar en el cambio de sistemas. Y a ustedes todavía les toca parte de eso, para que ojalá la siguiente generación se pueda dedicar exclusivamente a ciencia. Eso significa acercarse a los líderes económicos, acercarse a los líderes sociales, acercarse a los líderes políticos, hacer sentir su opinión en los medios de comunicación. Y finalmente, como comunidad, necesitamos la sagacidad de planificar y tener estrategia. Nosotros tenemos suficientes espacios de conversación, pero no tenemos la forma de llegar a consenso como estrategia conjunta. Por lo menos no lo estamos utilizando. Nosotros necesitamos como comunidad tener una estrategia conjunta e ir avanzando las posibilidades de ciencia en el país. Sí, bueno, de nuevo para cerrar, creo que hemos aprendido mucho en los 30 años que llevamos en esta pelea. Sabemos cómo hacerlo y sabemos más o menos dónde duele y qué cambios hay que hacer. Si pudiéramos llegar a un gran acuerdo nacional donde se pudiera juntar ese aprendizaje que tenemos como panameños, porque hemos aprendido y si tú me hubieras preguntado en los años 90 si teníamos las ideas ni las estructuras ni los centros de investigación, yo hubiera pensado que estábamos muy lejos de lograrlo. Sabemos cómo hacemos, sabemos crear centros de investigación de primer nivel como fue Indicasat, el GORLAS también fue reformado, sabemos lo que se necesita de la universidad, tenemos universidades que ya han empezado ese camino de cambio. Así que ahora lo que sí falta es una decisión de la sociedad de que queremos profundizar y creo que se puede hacer. Bueno, yo les quería dar gracias a todos ustedes por a los participantes, a los compañeros de la tertulia, a todos los participantes desde afuera. Creo que ha sido muy interesante este café, nos faltó el café nada más, pero yo espero que se repita. Yo he estado. Lo tengo. Así que bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias por la participación. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto. Chao, gracias.